mañana con 39 minutos, 8 con 39, está el abogado y ex gobernador de la provincia antártica, Juan José Arcos. ¿Cómo estás, Juan José? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás acá? Sorprendido con las cifras de coronavirus que todos los días nos van impactando acá en Magallanes. Sí, ayer batimos un récord mundial, ¿eh? No sé si tú sabías eso. Ahí, sí, estuvimos ahí en la tarde, estábamos ahí en la pelea, pero parece que en la noche se confirmó eso de que nunca una ciudad, un territorio como el nuestro, en otras partes se había repetido estos guarismos, estas cifras que alarman a la gente igual, Juan José, ¿eh? Bueno, pero mira, fíjate que al ministro Mañales le dijeron de todo. Acuérdate cuando dijo que el virus se podía volver buena gente, y lo que hemos visto es que en el último tiempo, por lo menos acá en Magallanes, las estadísticas indican de que esta cepa es menos grave que la primera oleada. Es decir, tenemos muchísimos más casos, pero la mortandad ha bajado al 1% y la gravedad ha sido menor que en los otros casos. Obviamente que esto lo tiene que decir un experto y no uno que no tiene mayores conocimientos y solamente repite lo que están diciendo los expertos en distintos medios. Pero no deja también de producir esa situación de que la gente no tiene que cuidarse, tiene que mantener las normas para poder evitar los contagios, pero tampoco caer en un estado de alarma porque estamos frente a una cepa que en definitiva pareciera que no ha sido tan grave como la primera. Ya, ahora, si no fuese por las aeroevacuaciones, como dicen los expertos, y yo comparto contigo, hay que escuchar la voz de los expertos. Los mismos expertos que trabajan en el hospital dicen que están colapsados ellos también como funcionarias y funcionarios, ¿no? Y que si no existieran estos más de 45 aeroevacuaciones en 30 días, sí estuviésemos muy complicados en el hospital. Y a propósito de Mañalich, recuerda tú también, Juan José, que se vinieron a levantar carpas y todo, que estaban afuera del hospital, que no tenían conexión al agua, que no tenían baño, que no tenían calefacción. Era bien difícil ocupar esas carpas si hubiésemos entrado en un colapso total, ¿no? Que podríamos haber entrado si no fuese por las aeroevacuaciones, por lo que dice la misma gente del hospital. Sí, claro. Sí. Yo creo que ahí hubo un primer intento de tener un hospital de campaña, pero en definitiva faltaba más implementación, eso claramente. Pero fíjate que yo creo que sobre las evacuaciones yo también quiero agradecer, porque acuérdate que a mí me tocó ser gobernador y ver este tema con Margarita Norambuena, cuando nosotros gestionamos con la primera subsecretaria el tema de que Magallanes pueda tener un avión de rescate. Eso antes no se había logrado. El doctor Flies, cuando fue intendente, había tratado de hacer la gestión, pero no tuvo buenos resultados. Y nosotros logramos en esta gestión que se pudiera tener un avión de rescate. Y fíjate lo que ha ayudado hoy día a tener un avión de rescate, no solamente porque esto se pensaba para rescatar gente de Puerto Williams, de Porvenir y de Puerto Natales, pero en definitiva ese avioncito hoy día está sirviendo para todos estos usos médicos y ha ayudado muchísimo y ha salvado muchas vidas el que hoy día la región de Magallanes cuente con un avión ambulancia que está prestando estos servicios, con una empresa que además ha sido bastante eficiente en cuanto a los servicios que ha dado y que ha salvado, como ya lo decía, varias vidas acá en Magallanes. Así que no todo es malo en este periodo de pandemia. Aló, me quedé pegado, parece. Estoy sin... Sí, vi que te ya, perfecto. No sé qué pasó. Ayer pasó lo mismo, ¿eh? Esta es la gran comprobación del pésimo internet que tenemos, ¿eh? Y con toda la gente sube la ocupación de la conexión y colapsamos en términos de conectividad. Nos parecimos a William. ¿Se acuerdan cuando usted era gobernador de William? Sí, no, vaya terrible, pero fíjate que ahora se está conectando la fibra óptica, así que no hay que ser tampoco tan negativo. La fibra óptica ya viene y va a mejorar la conexión, y eso además va a hacer que la conexión de Punta Arenas también aumente y mejore la calidad, y que no pase esto de que nos abduzcan a don Mauricio Vidal en medio de... A algunos les encantaría. Oiga, yo acabo de hablar en la editorial, Juan José, de que es mentira que no pasen autos particulares desde Argentina.
tengo datos, tengo los datos, tengo la comprobación, vamos a pedir los datos por transparencia. Tú mejor que nadie sabes que una respuesta por transparencia se puede demorar 30 días, un mes, ya quizás que va a pasar un mes más, así como estamos. Yo creo que es obligación de la autoridad sanitaria salir a entregar una respuesta. Me acordaba cuando el ministro París dijo hay que revisar el tránsito de la frontera, sobre todo en Monte Aymon. Yo no estaba convencido de que entraban solamente camiones en tránsito que venían a abastecernos desde Santiago. Y no es así, Juan José. Eso no es así. Hay entre promedios 4 a 5 autos diarios en tránsito que pasan desde Gallegos a Río Grande, Ushuaia o viceversa, y pueden pasar a comprar algún almacén de barrio o el mismo negocio del cruce ahí en Punta Delgada. Esto es gravísimo porque en promedio habría más de 100 autos en tránsito en el territorio desde siempre. Nunca han parado de pasar los autos, por lo menos en Monte Aymon. Conversé con gente que trabaja en la frontera, esto está registrado. Es cosa que la autoridad sanitaria pida los antecedentes, pero esto es muy grave porque seguimos retando, nos siguen retando a nosotros la gente, las personas, la población, la sociedad, y hay decisiones que se están tomando o no se están tomando que nos inciden a todos. Fíjate que ayer salieron 15 autos 0 kilómetros de zona franca. Se siguen vendiendo autos. Yo me preguntaba hoy día en la mañana, me entra con una oferta, ¿no? Tantos kilos de lentejas, arroz y fideo y te lleva un porcentaje de descuento en el auto, 0 kilómetros. No es un bien esencial un auto pues, en zona franca. No le quiero joder el negocio a ningún empresario, pero pucha que son situaciones distintas y lo que nos dicen a lo que realmente pasa. Sí, yo creo que hay una serie de cosas, Mauro. Si uno empieza a pensar bien todo este tema de las medidas de la pandemia, yo no es que esté en contra de las medidas que se han adoptado, todo lo contrario, uno tiende a ser muy respetuoso. Pero fíjate, esto de la restricción vehicular, yo no sé hasta qué punto sirvió, las estadísticas no nos ayudan mucho, y pareciera de que en definitiva esto de pensar de que los autos van a contagiar a la gente de COVID era como un poco extraño. Hoy día tenemos una cuarentena que termina con un toque de queda a las 8 de la noche y el resultado es que aumentan a 324 los contagios. Entonces, me pareciera que de repente se toman muchas medidas que no van en la línea correcta. Si tú te fijas en los países que han superado el COVID, ¿qué es lo que han hecho y qué es lo que yo echo de menos acá? ¿Qué país ha superado el COVID, Juan José? Espérame, no superado, pero lo mantiene en rangos más normales como Uruguay, por ejemplo, en rangos más normales. No, nadie lo ha superado, pero estamos de acuerdo en eso, sí. Hay lapsus lingüe. Pero fíjate que ellos han hecho una campaña comunicacional muy fuerte, los uruguayos. Tú cuando ves cualquier medio por internet de Uruguay vas a ver publicidad cada rato del gobierno en todos los medios de comunicación, en las radios, en la prensa, y eso yo encuentro que está faltando un poco. Tú cuando ves hoy día todos los programas, la programación de televisión, de radio, uno ve de que hay poca educación estatal a través de los medios de comunicación que ayude a las personas a adoptar medidas de higiene. Y tú ves, por ejemplo, hasta el día de hoy, que tú te vas a la fila en el banco y hay como 10 viejos que tienen la nariz afuera de la mascarilla. Entonces, a estos pobres caballeros no les va a servir de nada la mascarilla si tienen la nariz afuera. Entonces, fíjate que yo creo que tenemos hoy día un problema de educación. Esto no se va a controlar si no tenemos educación y me parece que hay que redirigir los esfuerzos, más que retar a la población hay que educarla. Y me parece que en el reto se ha hecho mucha campaña, pero no se ha hecho en esta otra campaña educativa que hace falta, que es educarnos a todos nosotros cómo no nos contagiamos o cómo no se contagia la población. Me parece que yo encuentro que ha habido muy poca promoción publicitaria del gobierno, del Estado en esta materia, que debería invertirse más en este ítem. Vemos alguna publicidad que sale en Santiago, pero a nivel regional prácticamente nada. Ya, fíjate que había una campaña lista que está aprobada por el Consejo Regional, por el CORE, una semana antes de que saliera José Fernández, lista, si no eran todos, gran parte de los medios de comunicación a nivel regional, además ayudando a los con recursos, había que postular y todo lo demás, la típica, ¿no? Como un fondo de medio, pero para promocionar una campaña educativa y un plebiscito seguro. Ya voy a entrar al plebiscito contigo, Juan José. Y eso cuando hubo cambios, la típica que pasa cuando hay cambios de autoridades, pues quedó, no es que haya quedado en nada, porque sigue avanzando, pero ya se demoró 21 días, en 20 días podrías haber hecho mucho. El gran ejemplo que se ha sacado en las últimas jornadas, Juan José, es la campaña que se hizo full comunicacional durante 2 años, yo te diría de la marea roja, y no fue el después, porque aprendimos. Pero es que ese es el punto. Si tú no educas a la población, no le puedes después estar diciendo usted se va detenido, usted no anda con el papel, pero si tú no le educaste, no le dijiste. Entonces es un contrasentido aplicar medidas que son tan
coercitivas contra la población sin tener una etapa de educación. Esto es como la Marcha Blanca, cuando a ti te dicen, mire, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando decían no se puede entrar en calle Magallanes al centro de la ciudad, usted no se puede transitar por acá? Y estuvieron como 3 meses ahí el Ceremi, que tú lo veías todos los días dando entrevistas. Ahí estaban como 3 meses que estuvieron pasando partes de cortesía a medio mundo. Hasta que uno aprendió que por ahí no tenía que pasar. Esto es un poquitito lo mismo. Falta esa campaña educativa que te diga, más que te pidan los documentos, o que te diga, señor, póngase ahí la mascarilla porque anda con la nariz afuera, usted igual se puede contagiar. ¿Te fijas? Falta eso. Y yo creo que ahí hemos estado pecando, incluso yo creo que hay pensadores públicos de alcohol gel por todas las calles, que tú vas caminando y puedas lavarte las manos. En Europa, por ejemplo, que nosotros siempre miramos Europa y copiamos Europa, tú tienes lugares donde puedes lavarte las manos en todas las esquinas. Tú puedes tomar agua, porque el agua está garantizada, es un acceso gratuito que hay al agua en Europa. Y tú no solo tienes la canilla para tomar agua, sino que también tienes lugares donde te puedes lavar las manos. Entonces falta quizás eso, que esta campaña que se está haciendo vaya junto con una labor educativa, porque ayer yo escuchaba en un medio, que no sé si era este mismo medio o en otro, había una auditora que hablaba, y la verdad que ahí hablaba contra las medidas contra la cuarentena, pero se notaba que estaba muy mal informada. Y uno se pregunta, oye, pero han pasado meses, se ha hablado tanto de este tema del COVID y todavía hay personas que no manejan las medidas de salubridad, entonces así no vamos a avanzar, porque esa persona que estaba tan mal informada se va a contagiar a 10 más y vamos a seguir. Entonces, ahora, el problema, la culpa y la responsabilidad es de la persona en tratar de informarse, aunque haya sido mal educada por el Estado, depende de sus condiciones. Ahora ya vamos ya a la profundidad, y no específicamente en este caso, sino que te lo planteo en general. ¿La responsabilidad y la culpa es de las personas o las autoridades tienen que guiar a las personas para que no cometan imprudencia o sea más responsable? Es que yo me vuelvo al ejemplo de Uruguay. Pues en Uruguay las tasas de contagio son mucho menores que en Chile, donde el Estado sí hizo una campaña muy, muy fuerte publicitaria, y más encima con un gobierno del mismo sino político del gobierno que nosotros tenemos en Chile. O sea, ni siquiera es todo un tema político, que uno sea derecha, izquierda, no, son de la misma línea política, pero el resultado de Uruguay es que ellos invirtieron el grueso, o no el grueso, invirtieron una gran cantidad de dinero en educar a la población, y el resultado está a la vista. Tienen una tasa mucho menor de... Pero si nosotros vemos el Uruguay de hace 20 años comparado al Chile de hace 20 años en cómo han guiado en términos educacionales, sociales, su país, es muy distinto también, pues, ¿no? Eso tiene que ver. Sí, claro, hoy día Uruguay ha tomado un liderazgo importante a nivel sudamericano. Poco se habla de Uruguay, pero Uruguay hoy día, fíjate que tiene 2 características que son muy importantes, o 3. Tiene paz social, tiene mucha estabilidad económica, es un país muy estable con reglas muy claras, pero además tiene muy buena distribución de los ingresos. Entonces yo creo que hoy día Uruguay ha logrado conjugar este problema, que es el problema social, cómo tú le das acceso a toda la población a prestaciones mínimas, a garantías mínimas, pero por otro lado permites el que se desarrolle la empresa privada, el que haya iniciativa privada, y que esto no sea una situación de conflicto entre la iniciativa privada y los derechos sociales. Uruguay ha hecho una muy buena conjugación de ambas cosas y el resultado ha sido bastante positivo, tanto que hoy día hay una fuerte migración desde Argentina a Uruguay. Y eso se ha debido precisamente por la estabilidad de las políticas sociales y económicas que tiene el país charrúa. Vamos al plebiscito, Juan José. Puede ser una fake news o no, por eso te lo pregunto. Fue un comentario tuyo en redes que dijo, le advierto que podría Magallanes no seguir llamándose Magallanes dependiendo de lo que pase en un proceso constituyente. ¿Lo escribiste tú o no? Sí, claro, pero en realidad lo que yo digo es de que no existen garantías que sigamos siendo una región en este nuevo proceso constituyente, ¿ya? Que sigamos siendo una región, no, podemos ser capaz que un estado, qué sé yo, podemos hacer cualquier cosa que 2 años más. Mira, lo que pasa es de que existe acá, a mí me gusta ser súper riguroso, porque hay una propuesta que se está generando en una fundación que es de corte regionalista, ¿ya? Que ha levantado propuestas de distintos lugares. La fundación se llama Seamos Chile. Chile. En la Fundación Seamos Chile se recogieron opiniones de distintos sectores, y hay una opinión que dentro del gobierno ha tomado harta fuerza, que es la postura que en este caso la hizo la región del Biobío, que es cambiar el sistema de regiones de Chile por macroregiones. Serían macroregiones con parlamentos regionales, pero macroregiones. Y dentro de eso, Magallanes desaparece como tal y pasamos a ser parte de Patagonia. Y Patagonia significa Aysén y Coyhaique.
y Aysén, Coyhaique y Magallanes. Y eso es un problema porque si hay un sector que está planteando esto, y esto es una posibilidad que quede dentro de la nueva constitución, porque fíjate que cuando los parlamentarios modificaron la constitución política, dieron garantías de que ciertas cosas no se iban a tocar, los derechos que están contenidos en tratados internacionales, el carácter de democracia y de república del país, eso no se tocaba en la nueva constitución, debía respetarse. Pero lo que no se dijo es que se debía respetar el proceso de regionalización. Y ahí es preocupante porque en este caso existe por lo menos ya una postura de cambiar el sistema de división administrativa del país y eliminar las regiones y pasar a estas macroregiones donde nosotros seríamos parte de la Patagonia, pero en una nebulosa total donde nosotros no sabemos, por ejemplo, dónde va a quedar la Seremía de Transporte, dónde va a quedar la oficina de CONADI, cómo se va a distribuir, o sea, en una absoluta nebulosa que obviamente es preocupante y tal como yo digo, no da ninguna garantía de que Magallanes siga existiendo como tal. Vamos a seguir existiendo, ya, pero no con la potencia administrativa que hoy día tenemos y la potencia política que hoy día tenemos. Pero esa es una de las varias propuestas que hay. Otros hablan de federalismo, o sea, claro, esa es una de quizás de propuestas que podrían hacer una nueva subdivisión del territorio o nuestro propio sistema de cómo administramos las regiones, ¿no? O los territorios a nivel nacional. Es una de las tantas propuestas para que la gente no cree que vamos para allá sí o sí. No se sabe todavía. Primero tiene que haber un plebiscito. ¿Crees que va a haber un plebiscito seguro? No, plebiscito seguro no va a haber, porque obviamente que estamos en cuarentena, entonces es absurdo que te digan tú no puedes salir. O sea, estamos en cuarentena en el papel, pues. Sí, bueno, pero es absurdo que te digan tú no puedes salir a comprar. Pero hay gente que lo respeta, hay gente que respetuosa. Sí, absolutamente, sí, pero uno sale a la calle y uno se da cuenta que la cuarentena prácticamente no existe solamente en el papel. ¿Cuál es la diferencia entre ir a hacer cola al líder, ir a comprar al líder, a ir a un colegio, que van a haber más colegios, a votar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo más seguro o menos seguro? Bueno, ahí está el punto, ese es el punto. Pero yo creo que acá hay un tema técnico donde hay mucha gente que sí ha respetado las cuarentenas y esas personas hoy día están temerosas de votar porque efectivamente van a tener que ir a un colegio, van a tener que hacer cola, corren el riesgo de contagio, pueden tener patologías de base. Entonces, a mí me parece de que existen problemas estructurales para este plebiscito. Otra cosa es que tiene que hacerse, hay un compromiso país, está la fecha, se va a hacer, pero el problema que yo veo es que va a tener una baja votación, y al tener una baja votación vas a tener una baja representatividad, y cuando tú tienes una baja representatividad, surge este proceso constituyente otra vez con una crisis de representatividad, y eso no es bueno para la democracia. Obviamente que hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque hay compromisos políticos, hay una situación política donde además la clase política vendió al pueblo, porque seamos honestos, aquí la gente lo que salió a reclamar en octubre, y si tú te recuerdas los programas que tú hacías, que yo veía los programas cuando tú llamabas a la gente y apenas se escuchaba dentro del estudio porque fuera estaban todos los bocinazos y había protestas muy masivas. Al principio esto era muy masivo. El gran clamor popular tenía que ver con un pésimo sistema de pensiones, donde tú llegas a la vejez y te transformas inmediatamente en pobre. Y en esas circunstancias había un tremendo clamor popular de cambiar este sistema de pensiones. Y fíjate de que esta salida del plebiscito le sirvió a los partidos políticos para dejar de hablar del problema principal, que era la pésima calidad de vida que tenía nuestra tercera edad, con sueldos de 100.000 pesos, 120.000 pesos, y nos pasamos al tema de la Constitución y dejamos pendiente lo más importante, que es la ley de pensiones. Entonces, hoy día la clase política se olvidó de los ancianos, se olvidó de la tercera edad, se olvidó de cómo elaboran un nuevo sistema de pensiones o mejoran el sistema actual para que las pensiones sean dignas. Y a mí me parece que, en definitiva, este tema de crear una constitución así entre gallos y medianoche, y más encima con una hoja prácticamente en blanco, me parece que fue una buena fórmula de dar lo que normalmente se le dice pan y circo a la gente. Yo creo que acá le dieron pan y circo para que la gente se pelee entre sí, tome colores, tome bandera, y haga, en definitiva, se olvide de los problemas reales que eran los problemas de las pensiones. ¿Y por qué te lo planteo esto, Mauro? Porque para los que no lo saben, cuando Michelle Bachelet se fue del gobierno, dejó hecha la nueva constitución. La nueva constitución, o una nueva constitución, un proyecto de nueva constitución, quedó hecho una semana antes. Y fíjate que cuando tú lees la constitución de Bachelet, yo la leí y no me parece para nada una constitución extremista ni nada, la encontré una constitución bastante positiva para el país. Entonces,
si tú hubieses querido realmente hacer una nueva constitución, lo que debiste haber hecho es haber tomado la constitución de Bachelet y someterla a la votación popular. Bueno, Desbordes dijo que habían actuado mal, que lo debieron haber hecho para no estar viviendo lo que se está viviendo ahora. Mario Desbordes. Pero claro, entonces nos hubiésemos evitado tener un doble congreso, nos hubiésemos evitado tener todo este gasto enorme en la comisión constituyente y sobre todo la incertidumbre. Si ese es el problema, porque acá se genera una incertidumbre porque partimos de cero. Y lo que yo digo respecto al tema de regionalización es la verdad, porque no quedó garantizado. O sea, no sabemos si vamos a tener región de Magallanes en 2 años más, porque no sabemos si esto va a ser macroregión Patagonia, si va a ser Magallanes o si va a ser cualquier otra cosa. Porque ¿te vas a presentar a constituyente, Juan José, o no? Bueno, mi partido me nominó a la constituyente, así que estoy ahí, salí el otro día en la segunda entre los candidatos a la constituyente. Va a ser candidato a constituyente, ya. Depende del resultado, pues hay que ver si gana la prueba o el rechazo. No, por eso, claro, dependiendo de si gana la prueba y si hay convención mixta o constituyente. Yo primero estoy por el rechazo, pero si hay convención, obviamente que mi partido me presentó y estoy analizando la posibilidad de participar. Me parece que es una alternativa legítima, pero si tú me preguntas a mí, Juan José Arco, ¿qué hubiese hecho yo en este caso? Yo derechamente hubiese presentado la constitución de Bachelet. Si tú lees esa constitución, yo te invito, no sé si tú la has leído, no completa, a pedazos. Pero cuando uno la lee te das cuenta de que es una constitución que es bastante neutra. No es una constitución ideologizada ni política, es una constitución que está bien construida, que está bien hecha, seguramente por profesores universitarios. Es una constitución que da garantías de gobernabilidad a todos los sectores políticos. Entonces, a mí me hubiese gustado mucho más que esa constitución se hubiese sometido a votación, porque no íbamos a estar con este cuento de estar 2 años con una estabilidad enorme que no sabemos qué. Porque ¿sabes cuál es el déficit que tiene este proyecto de constitución? Si es un déficit técnico que cuesta explicarlo, que los quórums son de 2/3. Entonces, si tú no logras los 2/3, todo lo que no quede regulado en una constitución va a ser materia de ley. Y ese es el peligro. Claro, y el 50+1 significa que si cambia el gobierno y mañana gobiernan los rojos, te cambian la ley y queda la ley roja. Si gobiernan los azules, te cambia la ley y te queda la ley azul. Entonces, yo me imagino, aprovechando que tenemos en pantalla el pastor Payán, que ya está entrando. Sí, mostrémoslo nomás, Cris. Ahí está el pastor, a ver si puede activar su cámara. Va a ser nuestro invitado al próximo bloque, el pastor David Payán. Así que, bueno, ahí está, se está conectando. Yo me imagino qué pasa si, por ejemplo, si no se logran los 2/3 con el derecho a la vida. ¿Qué vamos a hacer? El derecho a la vida va a quedar regulado en una simple ley y va a cambiar todas las semanas según si quieres aborto o no quieres aborto. Y ahí me parece que no, que eso es algo muy peligroso. Entonces, incluso si tú me preguntas a mí, Mauro, ¿yo qué haría? Yo diría, ok, bueno, ya sabes que más, ya estamos en este tema de la convención constituyente, hagan el proyecto de constitución, si es que ganan la prueba, háganlo, pero compárenlo al momento de votar con la constitución. Y mira lo que te estoy diciendo, la constitución que hizo Bachelet, póngalo y elija, ¿cuál prefiere usted? ¿Mantenemos la del 80, votamos por la que hizo la Asamblea Constituyente o votemos por la de Bachelet? Y tú cuando lees la de Bachelet por lo menos te da más estabilidad para el país, porque la Constitución nueva no sabemos qué va a pasar, y esa es la crítica que yo le hago a la Constitución nueva, que en la forma en que se está construyendo a mí no me parece. A mí me parece que era mucho más lógico esta otra situación donde venía una propuesta hecha, que era una propuesta bastante neutral, sólida, y que era mucho mejor, si íbamos a cambiar la Constitución, hacerlo con la Constitución. Mira lo que te estoy diciendo, la Constitución de Bachelet, que es una persona más encima socialista, pero que era bastante más nos generaba mucho menos inestabilidad que esta situación hoy día, donde tenemos un espacio en blanco bastante grande. Fue su propio sector el que rechazó esa posibilidad, que podría haber sido una buena alternativa. Me tengo que ir al corte, Juan José. No, fíjate, porque yo soy del PRI, así que fueron en la bancada para... Pero su partido es parte de la administración Piñera, pues si usted fue gobernador de Sebastián Piñera. Es parte de la administración Piñera, pero fíjate que, bueno, el PRI... No lo toman en cuenta. Yo soy el único, sí, es otro tema. Yo soy el único que estoy por el rechazo a nivel nacional en el PRI de todos los consejeros. El PRI hoy día está por el apruebo completo y tuvieron que hacer prácticamente un apartado para el caso mío para permitirme que yo pueda hablar del rechazo. Y dije, bueno, no debería cambiarse partido entonces, quizás, pues, José. No, para nada. Si el PRI me da la libertad de poder expresarme y pensar distinto, y eso uno le agradece, estar en un partido que tiene esa amplitud de mente, aunque la mayoría no piensa como yo, pero no lo he convencido nomás, no he sido muy convincente. Juan José Arco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que estés muy bien. Gracias a ti, Mauricio. Chao, buena jornada. Pausa, ya venimos, ya lo vi en pantalla, vamos a estar con David Payán, el pastor, en 3 minutos y medio. Deme la pausa y ya venimos. Paso a paso.